Vamos a entrar en materia con invitados de mucho interés que nos tienen que contar cosas muy interesantes en Como en Casa, edición verano, Como en Casa en verano. Verán, la Consejería de Salud y Consumo, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y en colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha elaborado el protocolo sobre abordaje integral de víctimas de sumisión química y o agresión por objeto punzante. Con el fin de facilitar el acceso a todos los profesionales sanitarios a las pautas de actuación y los procedimientos de coordinación ante esta agresión que constituye un delito. Podemos acceder a ese protocolo a la página web www.corazonessinmiedo.es. Para hablarnos de ese protocolo tenemos en videollamada a Carmen Agüera, que es presidenta de la Comisión de Violencia Sanitaria y adjunta de la Unidad de Urgencias del Hospital Universitario Costa del Sol. Doctora, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Me alegro de verla. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, ya lo hemos comentado. Se acaba de publicar por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía el nuevo protocolo. ¿Qué incluye este protocolo, doctora? Bueno, este protocolo hace una exposición de qué significa el fenómeno de la sumisión química, las diferentes formas de presentarse y cómo debemos de actuar los sanitarios. El protocolo va dirigido a los profesionales sanitarios, cómo debemos de actuar y, por supuesto, cómo debemos de coordinarnos con el resto de los intervinientes que también actúan en el caso de que haya una sospecha de sumisión química. Porque al ser un delito necesita colaboración de la policía. Doctora, ¿qué es la sumisión química? Bueno, pues la sumisión química es un fenómeno que se conoció ya hace algunos años en Francia y de ahí deriva el primer nombre de sumisión chimique, así fue como le llamaron en Francia. Y bueno, en España se adoptó ese nombre también y es la administración de una sustancia que produce efecto a nivel del sistema nervioso central y que se hace de una forma premeditada y sin el consentimiento de la víctima, con el objetivo de conseguir una anulación de la voluntad de la persona y casi siempre como primer paso para cometer un delito. Desde el 2020 Andalucía cuenta con un protocolo andaluz de atención sanitaria frente a las agresiones sexuales. Este protocolo es específico para los diferentes escenarios que puedan presentarse ante una sospecha de sumisión química, ¿no? Con o sin agresión sexual, ¿no? Sí, efectivamente, como bien dices, en el 2020 salió el primer protocolo del abordaje de las agresiones sexuales. En algunos casos de agresiones sexuales también hay sumisión química. Sin embargo, este protocolo que ha salido ahora, recientemente, del cual estamos tratando, habla de la sumisión química en concreto, tanto si es con agresión sexual o sin agresión sexual. Desde luego. El protocolo establece también cómo debe ser la comunicación, ¿no? Y coordinación entre profesionales del ámbito sanitario, medicina forense, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los demás agentes implicados, ¿no, doctora? Sí, efectivamente, porque tenemos diferentes formas de cómo se presenta la sumisión química, según la administración, ¿no? La vía de administración habitualmente ha sido la vía oral, a través de sustancias que se introducen en el alcohol, en la bebida que estés tomando en ese momento. Entonces esa es la forma habitual, pero el verano pasado apareció el fenómeno de los pinchazos, que no tenemos mucha confirmación de que haya habido administración de sustancias de sumisión química a través de estos pinchazos, porque no se ha podido confirmar esa presencia de sustancias en el organismo, ya que suponemos que la vía de administración es una aguja tan finita que necesita un tiempo de poder administrarse sustancias y que pensamos que la víctima ante un pinchazo va a reaccionar, ¿no? Y por supuesto no va a dejarse pinchar, ¿no?
Pero bueno, sin embargo, el fenómeno produjo un auténtico debacle, que casi toda la juventud estaba muy alerta con esta situación, ¿no? Sobre todo en los lugares de ocio, que era donde se producía. El hecho es que cuando la sustancia entra en el organismo produce una sensación de mareo, de malestar general, de visión borrosa y sobre todo la pérdida de la voluntad. Con esto el agresor comete el delito que tenga en mente, ¿no? Que puede ser desde un hurto, un robo, una agresión física o una agresión sexual. Al ser un delito hay que denunciarlo, y además, y entonces ya intervienen aquí las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y en el caso de las agresiones sexuales interviene también el Instituto Médico Legal con la presencia de forense para la recogida de todo tipo de muestras que haya que hacer. Usted es adjunta también de la unidad de urgencias del Hospital Universitario Costa del Sol. La sumisión química a los pinchazos, como estábamos hablando, en los últimos años está invadiendo las urgencias cada vez más frecuentes, ¿no? ¿Cree que existe un vacío legal, doctora, ante eso? Bueno, está recogido en la ley como un delito de agresión, porque está provocando una lesión, es un delito de lesiones. Está provocando una lesión, aunque sea leve, aunque sea un pinchazo, pero ya está provocando una lesión. Por lo tanto, recogido en la ley sí que está, y se puede actuar por esa vía, ¿no? Entonces, es importante que la víctima denuncie. Nosotros, como profesionales sanitarios, tenemos que comunicar el conocimiento de un delito, porque estamos obligados a hacerlo con todo tipo de delitos. Ante estas situaciones lo comunicamos al juzgado y a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad con el parte judicial, que es donde se refleja toda la situación, cómo ha ocurrido, los síntomas que presenta y la situación clínica que tiene la paciente y el pronóstico. Digo la paciente porque suelen ser mujeres, las víctimas. Hay algo importante que acaba de contarnos usted, doctora, que a la más mínima sospecha de que haya podido sufrir con sustancia química y con pinchazo, automáticamente la paciente que vaya a denunciar, que denuncie automáticamente. Sí, es importante que denuncie, porque también es importante para que se pueda analizar las muestras biológicas para saber si existen estas sustancias en el organismo de la persona. Porque nosotros podemos sacar las muestras de sangre y de orina, que son las que extraemos, para ver si existen estas sustancias en el cuerpo, y la tenemos que enviar al Instituto Nacional de Toxicología. Para ello es necesario que se inicie un procedimiento y que haya una denuncia como primer paso para iniciar ese procedimiento. Y este análisis, una vez que está el resultado, pues ya llegará a través de los juzgados para que se pueda seguir con el procedimiento adelante. Por lo tanto, la intervención de la fuerza y cuerpo policial es fundamental en estos casos, ¿no? Cuando se detecta que una mujer está siendo víctima de violencia de género, ¿cuál es el proceso a seguir? ¿De violencia de género se refiere? Claro. Bien, cuando hay un caso de violencia de género hay un procedimiento específico para el abordaje de la violencia de género, pero no siempre tiene por qué ser por sumisión química, ¿no? Sino que la violencia de género lleva a otro cauce, otra vía diferente, que es un delito, evidentemente, también, y que nosotros también tenemos que comunicar el conocimiento de ese delito. Pero, naturalmente, aquí también tenemos que contar con la voluntad de la paciente de que quiera denunciar. Nosotros lo comunicamos, pero también ella tiene que comunicarlo. La víctima que puede venir a atención sanitaria por violencia de género, nosotros detectamos que pueda tener una violencia de género por los síntomas que presente o por lo que en la entrevista con ella podamos sacar. Otras veces ella misma lo viene diciendo, que es víctima de violencia de género. En ese caso, nosotros iniciamos todo el trámite de hacer un informe correcto con toda la exploración y los síntomas, tanto físicos como psicológicos, que estamos detectando, y hacemos el parte judicial para que ya desde la vía judicial se inicie todo el procedimiento. Y ella denunciará si
quiere denunciar y si no, pues se acogerá al derecho de no denunciar. Pero nosotros, desde el ámbito sanitario, sí hacemos esa comunicación. Pero en el caso de las agresiones sexuales, nosotros siempre comunicamos esta situación de agresión sexual al juzgado, porque necesitamos que acuda el forense para hacer una exploración conjunta en un acto único en el hospital, junto con los profesionales sanitarios que se han requerido para hacer un abordaje integral de esta paciente según las lesiones que presente. Términos como burundanga, ketamina, diazepina, hipnóticos para el sueño. Desgraciadamente estas sustancias se están haciendo más familiares, ¿no? Cada vez más en nuestro vocabulario, ¿no? Sí, es cierto que se están haciendo familiares, algunas incluso tienen otro nombre en el argot de los delincuentes, incluso la juventud lo conoce bastante bien. Yo me sorprendo algunas veces cuando damos algunos cursos a los adolescentes que hemos dado para prevención de estas situaciones y ellos ya conocen algunas sustancias, o sea que está bastante extendido. Son sustancias que son absorbidas por el organismo de forma muy rápida, pero también se eliminan de forma muy rápida. Producen el efecto de visión borrosa, olvido, hay un olvido completo de lo que le ha ocurrido. A veces la persona que lo sufre no recuerda lo que le ha ocurrido en las últimas 3 o 4 horas, que es cuando probablemente se haya cometido el delito, ¿no? Y es que estas sustancias se eliminan muy rápidamente del organismo. Es lo que nosotros llamamos que son sustancias tiempo dependientes. Es decir, tenemos que ser muy ágiles y extraer las muestras lo antes posible para con eso tener mayor probabilidad de detectar estas sustancias en sangre. Y bueno, los lugares de ocio es un sitio donde parece ser que se extiende con más facilidad la administración de estas sustancias. Y por eso es fundamental, ¿no?, la entrevista clínica como factor clave para la detección precoz de este tipo de casos, ¿no? Sí, pero sobre todo es importante en los lugares de ocio donde ocurra que los adolescentes conozcan los primeros síntomas que ocurre cuando se le administra una sustancia. Y es que la persona que ha recibido esta sustancia no actúa de una forma habitual. Los que van con ella se dan cuenta de que no está como ella es habitualmente, ¿no? Quizá está más desinhibida, quizá está un poco como si hubiera bebido mucho alcohol, cuando ella misma luego te dice que no ha bebido tanto alcohol. Entonces es importante la alerta de quienes van con ellos para darse cuenta precozmente y buscar ayuda, aunque sea en los puntos violeta o en los puntos de ayuda que hay en los sitios donde se encuentre, o en una discoteca o en un bar donde vaya, que busque ayuda en los propios camareros o alguien que le pueda ayudar. De forma que se alerte y se llame al 112 para comunicar la situación y, por supuesto, acudir al centro sanitario lo más precozmente posible, ¿no? O sea, que es importante que se den cuenta las personas que vayan con ella. Y de ahí, en eso insiste mucho en la sensibilización que hacemos a nivel de los institutos para que los alumnos, los jóvenes, conozcan estas sustancias y conozcan cómo actúan, ¿no? Para que sepan alertar y actuar, ¿no? Doctora, por último, la sociedad está tomando más conciencia de este tema de la violencia de género, de agresiones sexuales con sustancias químicas. Pero, ¿qué hay de los profesionales? ¿Se necesita más formación respecto a este tema? Y, sobre todo, por el refuerzo ahora de este protocolo, ¿no?, que se ha ampliado, obviamente. Efectivamente, es un fenómeno novedoso que tenemos que conocer y tenemos que estar formados en ello. Por eso ha sido un paso importantísimo que desde la Consejería de Salud se haga este procedimiento, se extienda a todos los profesionales sanitarios y además va a haber cursos de formación para los profesionales sanitarios para que puedan aprender cómo actuar, ¿no? No solo leerlo en el protocolo, sino también consultar sus dudas y que podamos ir solucionándoselas para que ellos puedan
tener un pleno conocimiento y una confianza en ellos mismos a la hora de actuar ante una situación de sumisión química, porque a veces cuando no conocemos el problema, pues nos entra ese pánico de no saber cómo actuar, ¿no? Entonces es importante que lo conozcamos, que sepamos qué tenemos que hacer y que eso nos dé tranquilidad a la hora de actuar. Indudablemente toda información es poca y sobre todo... Por supuesto, toda la información es poca para los profesionales, pero también para la ciudadanía. Para la ciudadanía. Es importante que la ciudadanía conozca esto. Desde Es luego. importante que los lugares de ocio conozcan que esto puede ocurrir y además sepan qué tienen que hacer, ¿no? Sepan actuar. O sea que es importante, no es tener miedo a la situación, es conocer, porque si lo conoces te adelantas, ¿no? Te adelantas y puedes prevenirlo. Y nos quedamos con algo importantísimo que usted decía antes, doctora, que a la más mínima sospecha de que hayan sido agredidas con sustancias químicas o el famoso pinchazo, que se denuncie automáticamente, sí o sí, ¿no? Que se denuncie y que automáticamente empiecen ya a dar toda la información pertinente, ¿no? Por supuesto, que se lo comunique al sitio donde esté, a la persona más cercana, que sea de confianza y de seguridad, para que inicie el procedimiento, se inicie la alerta, se llame al 112 o a algún guardia de seguridad que haya cercano, algo, comunicarlo de forma que se inicie el procedimiento, acuda a un centro sanitario para que se les traigan las muestras lo antes posible, porque así tendremos más probabilidades de conseguir resultados positivos. Y además que haga la denuncia en la policía o en el juzgado para que se pueda continuar el procedimiento. Sin duda. Doctora Carmen Agüera, presidenta de la Comisión de Violencia Sanitaria y adjunta a la Unidad de Urgencias del Hospital Universitario Costa del Sol. Muchísimas gracias por la información. Hemos aprendido mucho más sobre un tema que antes era más desconocido y que gracias a mucha información y sobre todo a esta amplitud, ¿no?, del protocolo a seguir que ha ofrecido y que ha publicado la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ya conocemos algo más, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros por abrirnos estas puertas para que podamos divulgar los conocimientos que ya nosotros hemos ido aprendiendo para que la ciudadanía lo tenga en cuenta y pueda prevenir estas situaciones. Muchísimas gracias, doctora. Que pase buen día. Gracias igualmente. Buenos días.